Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestro estudio de la álgebra lineal. En la clase de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es el concepto de base y dimensión, y luego haremos algunos ejemplos muy importantes de este tema. Entonces vamos a definir qué es la base y qué es la dimensión. Iniciemos por el concepto de base. Entonces base, tenemos un espacio vectorial, ¿cierto? En este caso el espacio vectorial es V, y V, compuesto por los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, es un conjunto entonces de vectores. Entonces este conjunto B, este nuevo conjunto B, se denomina o se llama base si cumple las dos siguientes condiciones. Primero, que B sea linealmente independiente. Entonces ese conjunto debe ser linealmente independiente, o sea que todos los alfas, la combinación lineal, ¿se recuerdan? Cada alfa tiene que ser igual a 0 si es linealmente independiente. Segunda condición, B debe generar AV, es decir, el generado de todos los vectores tiene que ser igual al espacio vectorial. Entonces debe cumplir esas dos condiciones, y si las cumple, ese conjunto B se le puede llamar una base del espacio vectorial. Una nota importante para tenerla en cuenta es que una base de un espacio vectorial se puede expresar de manera única como combinación lineal de los vectores del espacio. Entonces, esa combinación que resulta debe ser única. ¿Combinación de qué? De los vectores que están dentro de la base, que son también elementos del espacio vectorial B. Algunos ejemplos importantes. ¿Cuál sería la base para el espacio vectorial R2? La base para ese espacio es el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Esos dos son linealmente independientes y son base para R2. Además, esos dos vectores le van a generar todo el espacio vectorial. Una base para R3 son las triplas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Para Rn, entonces tenemos las triplas 1, los demás componentes 0. El segundo elemento es 0, 1 y los demás ceros. Y así puedo continuar armando mi base para el espacio Rn. Son ejemplos muy importantes para tenerlos en cuenta. Tenemos también una base para las matrices de 2×2, de tamaño 2×2, que es la siguiente. Son 4 matrices, ¿cierto? En la primera componente 1, los demás ceros, luego sería leyéndolo por filas, 0, 1, 0, 0, luego sería 0, 0, 1, 0 y finalmente 0, 0, 0, 1. Esa combinación de matrices me van a generar el espacio vectorial de las matrices de tamaño 2×2, de tamaño cuadrado, 2×2. Ahora, si tengo el espacio vectorial de los polinomios de grado 2, ¿cuál sería una base para ese conjunto? Para ese espacio vectorial, una base puede ser x cuadrado, x y 1. Esa combinación de esos tres elementos son una base para los polinomios de grado 2. Ahora definamos qué es dimensión. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial, bueno, importante, ese espacio vectorial debe ser diferente de 0. Es de dimensión finita si tiene una base con un número finito de elementos. Si la base entonces tiene un número finito de elementos, la dimensión de ese espacio vectorial se le puede llamar finita, se llama finita. Pero si no es así, se dice que es de dimensión infinita. El espacio vectorial 0, cuando trabajemos este espacio, la dimensión de él es finita. Entonces, una dimensión puede ser finita o infinita, una de las dos. Tenemos el siguiente teorema para la dimensión, y es que todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen la misma cantidad de vectores. Entonces, me voy a devolver un poquito estos ejemplos. Esta base tiene dos elementos, ¿cierto? La primera, esta base tiene dos elementos, por lo tanto, la dimensión es finita. ¿Y cuánto sería la dimensión? 2. En este caso, entonces,
aquí hay un elemento y aquí hay otro elemento. La dimensión es 2, por lo tanto, perdón, los elementos de la base son 2, por lo tanto la dimensión es 2. En este caso tenemos 3 elementos, 1, 2 y 3, entonces la dimensión es 3. La dimensión. Y así puedo continuar. Aquí nuevamente tengo 4 elementos en la base, 1, 2, 3 y 4 elementos en la base. Por lo tanto, la dimensión es 4. Y en los polinomios de grado 2 tengo 3 elementos en la base, por lo tanto la dimensión es 3. Entonces, eso es lo que me dice el teorema. La siguiente definición nos dice lo siguiente. La dimensión de un espacio vectorial B de dimensión finita se define como el número de elementos que hay en una base. Entonces, cuando la dimensión es finita, ¿cómo sé yo cuál es la dimensión? Porque debo contar los elementos que hay en la base, como lo estábamos haciendo acá. La dimensión de este espacio vectorial, la dimensión del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es 4. ¿Por qué es 4? Porque en la base hay 4 elementos. En este caso, la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3. ¿Por qué es 3? Porque en la base hay 3 elementos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 elementos. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Continuemos entonces con el estudio de la base y la dimensión. Tenemos ahora el siguiente teorema importantísimo. Tengo un espacio vectorial B, pero esa dimensión del espacio vectorial es 0. ¿Sí? La dimensión del espacio vectorial es 0. Y además tengo un conjunto de vectores, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. En ese conjunto hay n vectores. Entonces, si ese conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces el conjunto de vectores es una base. Si el conjunto de vectores es linealmente independiente, ese conjunto forma una base. Además, si B, que B es el espacio vectorial, es el generado por todos los vectores, entonces ese conjunto de vectores es una base del espacio vectorial. Son dos implicaciones muy importantes de este teorema. Una observación para tener en cuenta. Tenemos entonces un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n. Encontramos los vectores que son linealmente independientes. Entonces, usted puede garantizar que esos vectores van a generar. ¿Por qué van a generar? Porque son linealmente independientes. Y como esos vectores son linealmente independientes, van a generar al espacio y por lo tanto van a formar una base del espacio vectorial del que estamos trabajando. O puede pasar lo siguiente, nuevamente la dimensión del espacio es finita, esa dimensión es finita y en este caso es n. Y nuevamente encontramos n vectores que lo generan. Como esos vectores van a generar el espacio vectorial, usted puede garantizar que son linealmente independientes. Y como son linealmente independientes, van a formar una base del espacio vectorial. Entonces, la primera parte me garantiza que si los vectores son linealmente independientes, forman una base. ¿Por qué forman una base? Porque si son linealmente independientes, ellos van a generar el espacio. Y si generan, forman base. O al contrario, si los vectores generan el espacio, si son generadores, entonces usted puede decir que son linealmente independientes, porque para que generen deben ser linealmente independientes y por lo tanto también van a formar una base del espacio. Otra observación que la coloqué en esta misma diapositiva, pero está resaltada, es que el número de vectores debe coincidir con la dimensión del espacio. Entonces, el número de vectores, ¿de dónde? El número de vectores de la base, nos faltó acá. El número de vectores de la base debe coincidir con la dimensión del espacio vectorial. Continuemos ahora sí
Vamos a trabajar este ejercicio. Me dan dos vectores que son x menos 2 y 3x más 1. Nos preguntan, ¿ese conjunto es una base para los polinomios de grado 1? P1 son los polinomios de grado 1. Escribámoslo por acá para que no lo olvide. Polinomios de grado 1. De grado 1. Entonces vamos a mirar si esos vectores forman una base. Es decir, que debo mirar si los vectores, si x menos 2 y 3x más 1, esto, la pregunta es, ¿son linealmente independientes? ¿Qué quiere decir que sean linealmente independientes? Que los escalares, que la combinación lineal, que el alfa 1 y el alfa 2 sean 0. Si son 0, entonces son linealmente independientes, por lo tanto generan y por lo tanto forman una base de los polinomios de grado 1. Entonces vamos a mirar si eso es cierto o no es cierto. Entonces tenemos alfa 1 por x menos 2 más alfa 2 por 3x más 1. Armamos la combinación lineal igual a 0. Hagamos la multiplicación y nos da alfa 1x menos 2 alfa 1 más 3 alfa 2 más alfa 2. Aquí me faltó la x, perdón. X más alfa 2 igual a 0. Entonces vamos a mirar qué pasa con esos escalares. En este caso, alfa 1 y alfa 2 son escalares. Son escalares. Entonces vamos a armar la combinación lineal. Entonces si yo saco factor común x, factor común de alfa 1 más 3 alfa 2, y las constantes serían menos 2 alfa 1 más alfa 2 igual a 0. Armando el sistema de ecuaciones, ¿cómo nos quedaría el sistema de ecuaciones entonces? En x sería 1 y 3. Y aquí nos quedaría menos 2 y nos quedaría, aquí me faltó el alfa 2 y 0 y 1, perdón. Y como esto está igualado, es un sistema homogéneo porque está igualado a 0. Entonces ahí tenemos el sistema. Vamos entonces a resolverlo. Tenemos el sistema de ecuaciones. Vamos entonces a encontrar cuánto valen los alfas. Vamos a resolverlo entonces. El sistema, nuevamente lo voy a escribir, es 1, 3, menos 2 y 1, 0, 0, y vamos a empezar a trabajar. Entonces haremos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Y la fila 1 se queda quieta, sería 1, 3 y 0. Y la fila 2 sería 2 más menos 2, da 0. 2 por 3 sería 6 más 1, 7. Y 2 por 0, 0 más 0, tenemos 0. Listo, sigamos trabajando entonces. Ahora la fila 2 la voy a dividir en 1. Entonces fila 2, perdón, dividida en 7. Y me quedaría entonces la primera igual, 1, 3, 0. Esta me quedaría 0, 1, 0. La tenemos así. Ahora quitemos ese 3, porque estamos resolviendo el sistema. Para quitar ese 3 hacemos fila 1 menos 3 veces la fila 2. Entonces sería 1 menos 0, 1, 3 menos 3, 0, el otro también me da 0, y la fila 2 queda igual, 0, 1, 0.
¿Qué podemos concluir aquí? Que en este caso, la que estoy encerrando, alfa 2 es igual a 0 y alfa 1 también sería igual a 0. Alfa 2 es igual a 0, alfa 1 es igual a 0. Entonces, los vectores son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, ellos generan, por lo tanto, forman una base. Por lo tanto, forman una base para los polinomios de grado 1, para P1, forman una base. Entonces, este conjunto sí es linealmente independiente, por lo tanto, forman una base para los polinomios de grado 1. Hagamos un último ejemplo para despedir. Nos preguntan lo siguiente: ¿para qué valores de t? Aquí tenemos la variable t. ¿Para qué valores de t este conjunto de 3 vectores es una base de R3? Entonces me piden que ponga condiciones para que ese conjunto sea una base de R3. Entonces, ¿qué toca hacer aquí? Nos toca analizar. Tenemos que analizar los valores de t, ¿cierto? Nos toca analizar los valores de t tal que el conjunto sea linealmente independiente. Tal que ese conjunto, el conjunto de vectores, sea linealmente independiente. Porque si yo quiero que formen una base, deben ser linealmente independientes. Entonces vamos a armar el sistema de ecuaciones y miremos cuál tiene que ser el valor de t, ¿cierto? Entonces armemos la combinación lineal. Me quedaría alfa 1 por el vector 2, 1, 0, más alfa 2 por el otro vector 3 menos 2, 2, más alfa 3 por el último vector 1, 4 y t. Eso debe ser igual a 0. Como estamos en R3, sería un vector de 3 componentes, 0, 0, 0. ¿Cómo nos quedaría entonces el sistema de ecuaciones? Armando el sistema nos quedaría las componentes que tienen entonces, multiplicando las componentes de x en x, vamos a ver si podemos cambiar de color. En x tenemos lo siguiente: 2, 3 y 1. Entonces me quedaría 2, 3 y 1. Luego me quedaría 1 menos 2, 4. Y la última fila sería 0, 2 y t. Armé entonces el sistema ampliado. Es un sistema homogéneo porque está igualado a 0. ¿Cuándo sabemos nosotros que un sistema tiene solución o no? Cuando el determinante, voy a bautizar esta matriz, ponerla A. Cuando el determinante de la matriz cuadrada, si este determinante es diferente de 0, el sistema tiene solución. Entonces vamos a mirar para qué valores el sistema tiene solución, para qué valores de t. Lo importante es que sean valores de t. Entonces vamos a mirar esa parte y con eso concluiríamos nuestro ejercicio. Entonces la matriz A es igual a los vectores, aquí tenemos 2, 3, 1, 1 menos 2, 4, 0, 2 y t. Como voy a calcular el determinante, no le voy a colocar la fila de los coeficientes independientes, que en este caso son 0, porque yo quiero saber es para qué valor de t tiene solución. Haciendo esta multiplicación, estas cuentas, me quedaría
menos 4t, esta parte me da 0 y aquí me da más 2, menos, ahora los negativos sería 3t, 2 por 4, 8, 8 por 2, 16, más 16, y la última nos da 0. Entonces, haciendo estas cuentas para mirar el valor de t, 4t más 2 menos 3t, menos por más da menos 16, entonces menos 4t menos 3t, esto me nos da menos 7t, menos, más 2 menos 16 nos da menos 14 y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, diferente de 0 para que tenga solución. Entonces, despejando t es igual a 14 sobre menos 7, o sea que t debe ser diferente de menos 2. Porque si t es igual a menos 2, el sistema no va a tener solución, por lo tanto, no va a formar una base. Me voy a devolver a la pregunta, ¿para qué valores de t forma una base? Entonces, para cualquier valor de t, menos el número, menos 2, porque con el número menos 2, el sistema no tiene solución y por lo tanto no sería base. Y como me preguntan cuándo es base, para todos los reales menos el número menos 2. Ese número no nos sirve. Entonces todos los números sirven menos el menos 2. Entonces con este ejemplo me despido. Hemos visto dos conceptos importantes, que fue base y dimensión. Entonces son dos conceptos que vamos a seguir colocando en práctica. Me despido y que tengan un feliz día.